Entonces nadie se pregunta eso, ¿no? Y nadie te cuenta eso. Todas más estamos, y eso no es una crítica, por favor. Pensamos en el baby shower, en comprar la cuna, en comprar el coche, comprar los chupones, comprar los biberones, la fórmula, las fotos. Pensamos en todo eso, que también está bien, pero dejamos de lado todo el bolondrón emocional que se nos va a venir, porque o no nos cuentan o de repente no nos importa, porque es incómodo ir a ver mi herida, lo que me pasó, lo que no me pasó. Entonces nadie va a querer eso, entonces yo prefiero anestesiarlo, porque vivimos en una sociedad que anestesia y que te dieron a ti las pepas, de pronto a mí también me pueden mandar pepas, entonces vivo drogada todo el día, ¿no? Es como un zombie, desentendida por completo de lo que me pasó. Pero la maternidad me abre. Soy un canal abierto nuevamente y de pronto puedo ver claramente mi historia, y ahí yo tomo una decisión, consciente o inconsciente, de poder ir y sanarla, o simplemente seguir haciéndome como si nada hubiera pasado aquí, que es lo que me... Mamá Primero es el podcast de maternidad que estaba buscando, ya que no hablamos de los temas tradicionales, sino de todo aquello que no necesariamente se toca a profundidad. En este podcast tenemos por objetivo darte herramientas que te permitan llevar una maternidad más feliz y que sea la que tú realmente quieres vivir. Esperamos que te guste este espacio, y si tienes algunos otros temas que te gustaría que toquemos, suscríbete al canal y déjanos comentarios en nuestros videos. Esto es Mamá Primero, el podcast. Bienvenidos al podcast de Mamá Primero. Ya estamos en el 5º capítulo de la 2ª temporada. Espero que hasta ahora les estén gustando todos los temas que estamos trayendo sobre maternidad. No siempre se tocan, pero en verdad son muy interesantes y espero que sean herramientas para tu maternidad. Hoy día me acompaña Rocío Orozco. Hola, Rocío. Qué bueno que estés por acá. Muy feliz de acompañarte, Paola. Gracias por la invitación. Sí, estoy muy contenta de que hayas podido venir. Yo a Rocío, Rocío para empezar es doula, es asesora de lactancia, es terapeuta en biodecodificación, has estudiado un montón. Ahora nos vas a contar un poco de tu formación. Pero yo conocí a Rocío porque yo llevé un taller con ella de biodecodificación aplicada a la lactancia, que ahora Rocío nos va a contar también qué cosa es la biodecodificación. Pero para resumir el tema, pues habla mucho de las emociones y cómo estas se pueden manifestar de forma física, incluso en el cuerpo, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar un poquito de eso también. Y me pasó algo muy particular en el taller que llevé contigo, porque hiciste una meditación, más o menos una meditación donde nos recordábamos en nuestro momento más vulnerable en la lactancia, y lloré así un montón mientras manejaba, de verdad. Fue como no me había dado cuenta que eso todavía estaba ahí, ¿no? Claro. Entonces... por eso es que estos temas a mí me llaman mucho la atención, también a partir de que a mí me dieron ataques de pánico y me di cuenta cómo, a pesar de que en el cuerpo aparentemente estaba bien, porque siempre cuando uno le dan ataques de pánico se va a hacer exámenes de todo tipo, ¿no? Se va a hacer a la cabeza, al estómago, a todos, y no tienes nada, y resulta que era un tema de emociones. Entonces es por eso que me llama mucho la atención este tema, y por eso he invitado a Rocío. Entonces, Rocío, yo he hablado un poco de ti, pero me gustaría que te presentes. Y antes de que te presentes, este capítulo se va a tratar de justamente eso, ¿no? De cómo las emociones pueden impactar en nuestra maternidad, inclusive en ese bebé que tenemos también, su comportamiento, entenderlo y cómo, no sé si es posible sanarlo, ¿no? Ver cómo... O cuál es el camino, o qué podemos hacer en esa situación, o inclusive acompañando a otras mamás también. Entonces, Rocío, cuéntanos un poco de ti, de tu formación y cómo así ahora te dedicas a lo que te dedicas también, ¿no? Bueno, así como tú también, que yo sé que también dejaste el mundo corporativo para dedicarte a Mamá Primero, me pasó algo muy similar. Mi maternidad fue como un detonante para mí para hacer un cambio de vida. Yo de formación soy médico veterinaria, trabajé 10 años también en ambiente corporativo, en una transnacional francesa, y fue para mí ya desde el 2010, ¿no? Un momento en el que yo quería hacer un cambio. Comencé a buscarme dentro de lo que yo hacía y no me encontraba. Entonces me comencé a buscar afuera, y el arte para mí fue un medio de reencontrarme conmigo. Luego tengo a mi hija mayor, y gracias a ella es que me di cuenta que la maternidad me abrió todo un mundo muy transformadora diferente. Es la maternidad. Sí, transformador. Me encontré conmigo. Yo tengo que decir que mis primeros años de maternidad fueron buenos. O sea, disfruté mucho a mi bebé,
bebé. Yo sé que Qué muy lindo. contrario a muchas mamás que acompaño y que conozco, los primeros meses fueron más bien durísimos. Para mí fueron hermosos. Qué lindo. A partir de los 2, 3 años de que se me puso a mí, porque cada mamá vive según su experiencia de vida, su maternidad, para mí comenzó a endurecer un poquito la cosa. La demanda era diferente. Entonces ahí fue donde yo recién comencé ahí a ajustar un poco. En ese momento decido formarme como dula. Fui a la escuela de dulas de aquí de la Casa Pacari. ¿Qué es una dula, para quien no sepa? Dula. Dula, bueno, el origen de la palabra, el griego, que significa esclava. Yo sé que hay muchas dulas que no les gusta que les relacionen con ese término. No sabía, Sí. ya. Pero actualmente ese término significa mujer que acompaña a otra mujer durante la maternidad o durante cualquier proceso vital que esté viviendo, porque tengo compañeras dulas que no solo se dedican a acompañar madres, sino mujeres en cualquier momento de la vida. ¿En serio? Porque, claro, yo tenía la idea de que la dula es aquella que te acompaña en el parto, en el trabajo de parto, Sí. en los primeros meses de maternidad, Sí. pero en realidad puede ser un acompañante en Una cualquier momento de la vida de en una cualquier mujer. momento umbral, o sea, somos más conocidas como acompañantes de nacimiento, ¿no? De parto, de embarazo, de posparto, pero porque así se hacía en la antigua Grecia, ¿no? Cada mujer noble tenía al costado su dula que se encargaba de acicalarla, cuidarla, apapacharla, mimarla. Pero inclusive actualmente hay dulas de la muerte, mujeres encargadas de Eso me parece acompañar muy el buen importante. morir, o sea, acompañamos el buen nacer y acompañamos el buen morir. Y yo sé que es un poco tabú hablar de muerte, o sea, hablando de vida, pero es que son dos caras de la misma moneda, o sea, es el ciclo que se completa. Entonces, Claro. ¿por qué no ver la muerte también como una posibilidad de renacimiento? Y conozco experiencias de amigas que han acompañado a amigos a morir y son experiencias realmente hermosas. Entonces, el trabajo de la dula va más allá. Wow, no sabía. Bueno, mi Sí, papá cuando estuvo enfermo, yo realmente sí necesitaba que alguien, o sea, no sé, o sea, nosotros lo acompañábamos, sí, pero también teníamos un montón de miedos, no sabíamos cómo claro, guiarlo, la claro. verdad. Entonces sí me hubiera gustado que alguien lo acompañe. No sabía Sí, que la dula también tenía ese sí, o sea, rol. son dulas, por ejemplo, yo no tengo esa formación, o sea, son dulas que se especializan en esos temas en tanatología, ¿no? Ujú. Porque no solo acompañan a la persona a morir, sino también a la familia. Entonces es muy bonito porque, como dices tú, no se sabe. Así como antes no se sabía que se podía acompañar el nacimiento de esta forma, no se sabe que Sí, se puede acompañar la muerte y qué sublime y qué bonito poder terminar, ¿no? Tu vida en este plano de esa forma, ¿no? Porque pero por mucha gente muere supuesto. sola en los hospitales, en sus O casas, pensando que es el final de claro, todo, ¿no? así. O con miedo, la familia lo vive con miedo, ¿no? Con mucho dolor. Y claro, es comprensible, ¿no? Por la pérdida que uno va a tener, el duelo anticipado muchas Ajá. veces. Pero lo podemos transformar. Yo soy una convencida de que toda experiencia de vida que uno tenga la podemos transformar porque yo he transformado experiencias de vida mías, dolorosas, en luz. Qué Entonces lindo. se puede. Ujú. Entonces, bueno, para hacerla Ajá. corta, llevé el taller de dulas y yo no veía la hora ya de dedicarme, pero decía, ¿cómo hago? Esto no es un hobby para mí, pero bueno, en ese momento mi situación familiar no permitía que yo renunciara a mi trabajo. Luego pedí al universo una señal y esa señal vino con mi segunda hija y el poder renunciar. O sea, Y perdón que sí. haga un paréntesis. ¿Y con tu segunda hija fue igual que los primeros 3 años fueron Ah, sí, igualito? yo vivía con mi hija al pecho siempre todo el día, o sea, no por Ay, la qué teta, lindo. simplemente Claro. con ella encima. Una señora que trabajaba en mi casa, que años trabajó con nosotros, ella se iba a las 6 de la tarde, ¿no? Se despedía de mí, chao, me dejaba en el sillón y cuando volvía en la mañana a las 8 de la mañana me encontraba nuevamente en el sillón y me decía, pero yo me he ido y lo dejaba ahí, ahora vuelvo y sigue ahí, ha pasado ahí toda la noche, y le digo, no, y me reía con ella porque Ajá. todo el día estaba así, o sea, miraba a mi bebita y eran días que para mí el tiempo pasaba tan lento, sentía que no tenía preocupaciones, solamente era mirarla. Envidiable. Así lo viví. Y lo hablo a veces hasta no con vergüenza, pero sí lo hablo sabiendo que hay mujeres que no lo viven así. Sí, pues Pero cada no podemos maternidad es tampoco, diferente. no, claro, no podemos tampoco, y de repente vamos a hablar un poco más de eso, estigmatizar el posparto en sus primeros meses, ¿no? Como si fuera una experiencia espantosa para una mujer porque no está hecha No es para para eso. todos, o sea, todos la pasan así tampoco, ¿no? Claro, no todos la pasan así, sino que últimamente estamos visibilizando mucho esa parte
que no es tan linda del posparto, pero es que el posparto no está hecho para que se viva de manera espantosa. Ni la maternidad, ni la lactancia, ni el embarazo, ni el parto, nada. Lo que nos ha ocurrido previamente, que nos ha marcado nuestra historia desde que llegamos a este mundo nosotros y en toda nuestra vida, más el entorno social, cultural, económico, es lo que hace que uno viva esa experiencia de determinada manera. No porque esa experiencia sea así, si no sería demasiado cruel ser mamá. Y la naturaleza no es cruel para que seamos mamás en esas condiciones. Y una pregunta, ¿ahí también te formaste como asesora de lactancia No, después de todavía Dula? no. O sea, yo renuncio y lo primero que hago es formarme en Edulacta. Eso hice, ¿no? Me formé los 3 meses y ahora ya, ¿qué hago? Entonces ahí nomás comencé a asesorar. Yo ya asesoraba como que según mi experiencia, ¿no? Por lo que me había pasado a mí, yo creía que a todas les iba a ir bien y si alguien venía y me decía, lo estoy pasando mal, era como, es que de repente no le pone ganas, ¿no? Eso pensaba yo hace 11 años, ¿no? Y luego me fui dando cuenta que no era así, que no era tan fácil como que no le estás poniendo ganas. Claro. Entonces fue para mí como un baldazo de agua helada darme cuenta que mi experiencia no era el mundo, ¿no? Y es parte también de mi proceso de aprendizaje. Entonces me formo como asesora ya para formalizarme y estaba el bichito ya de que el Lacta Libre nazca. Lacta Libre es mi hija, hijo, ¿no? Es tu página, es tu marca. Es mi marca, ¿no? Que nació y fue muy bonito el proceso de gestación porque fueron como que 9 meses justamente y lanzo la página en diciembre con un proyecto de fotografía que yo hice desde agosto, más o menos. También que lo eres comencé fotógrafa. Sí, también, Tienes varias formaciones. Multifacética, sí, varias cosas hago que en su momento me llenan y las voy dejando, las retomo, así me la paso. Entonces nace y es como que ahora dedicarme a esto, pero era también reencontrarme en mi ya no trabajar de manera corporativa porque renuncié y ahora ser mamá, ser ama de casa y trabajar. Entonces era nuevamente yo reinventarme de cero. Sí. Y luego a los 2 años vino la pandemia, porque yo renuncié en el 2018, de ahí vino pandemia y me trajo abajo. ¿No? Me trajo abajo como a muchas, pero por fuera tú me veías, ¿no? Mis historias, feliz de la vida, hablando, sí, que todo, que por favor, sostengámonos entre todos, pero por dentro estaba destruida. La pandemia creo que fue un antes y un después de muchas cosas, Sí, en todos. Para todos. A veces siento que lo que fue antes de pandemia fue un sueño, o Sí. sea, es como, no sé, fue una etapa difícil. Sí, fue difícil y ahorita ya estoy yo en proceso de reconstrucción. De reconstrucción. Para mí, claro, hago una retrospectiva y digo, ¿cómo he podido vivir así? Y tiene mucho que ver con todo lo que yo he ido haciendo después, todo lo que me he ido formando, los talleres que he ido llevando, como para formarme yo por las necesidades que yo veía que aparecían en las mamás que me llamaban, en mis propias necesidades. Entonces también he ido como asistente de recibir, o sea, he ido a recibir para aprender y aplicar y recibir para aplicarlo para mí, pero siempre primero para mí. Todo lo que he aprendido, primero, como decimos, me lo he pasado por el cuerpo, por la mente, por el corazón, por todos lados, para poder compartirlo, porque si no, no es genuino. Claro, y tú también eres terapeuta en biodecodificación, Sí. que es un tema que me gusta un montón, Sí. que se debería ser más conocido también, Sí. porque puede ser una gran herramienta. Dime. Ahora, últimamente, de verdad que hay un montón de personas que han salido a hablar de constelaciones familiares, biodecodificación, registros akáshicos. ¿También constelas? No. Dentro de la terapia de biodecodificación hay una sesión en la que hacemos un trabajo sistémico que es como una constelación, que se le llama constelación rizomática porque el método que yo he aprendido es el método rizoma de Violeta Vázquez. Entonces, sí, o sea, hago, pero no soy consteladora familiar. He tenido que aprender, ¿no? Ver, estar ahí, entendiendo. Yo he constelado para mí, o sea, muchas veces, para también comprender cómo, ¿no? Pero no, ya creo que consteladora ya es una formación que es bien larga, también es bien profunda y por el momento todavía. Bueno, de repente en un tiempo de vienes repente, así, ¿no? te entrevistamos como consteladora familiar. Y cuéntanos qué cosa es la biodecodificación y cómo hoy en día esto para ti es una herramienta para sostener mamás también, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, yo acompaño mamás, pero efectivamente desde un enfoque bien teórico de la lactancia, ¿no? Oye, estás usando biberón, estás usando chupón, hoy no eches al bebé, oye, no das lactancia con oral. O sea, finalmente
si bien es información que por supuesto hay que tener, sigue siendo muy poco técnica inclusive, ¿no? En Ujú. cambio, tu enfoque es diferente y por eso yo llevé tu taller, porque es lactancia inclusive orientada a las emociones un poquito, ¿no? Sí, Entonces, la biodecodificación, ¿qué cosa es y cómo puede ayudar, ya hablando un poco de maternidad también, cómo puede sí. ayudar a las mamás también, ¿no? Sí, nos puede ayudar de muchas formas. De hecho, yo primero, como te digo, fue para mí y que fue cuando para mí es como que se me abrió un mundo de posibilidades y de sanación. O sea, yo desde niña siempre he sido muy curiosa. Como te has podido dar cuenta, porque no todo Ujú, esto que vengo haciendo siempre es por neta curiosidad y de querer experimentar y explorar. ujú. Entonces, siempre me interesó mi árbol genealógico, por Ay, a mí ejemplo, también. conocer, ¿no? De dónde venían, dónde vivían y me alucinaba y me hacía mil historias en la cabeza. Entonces luego, cuando me di cuenta que muchas de las cosas que me ocurrían a mí, de cierta forma venían por algo que había ocurrido con mis ancestros, sin yo saberlo de manera muy intuitiva, luego me vine a enterar de la biodecodificación y que tiene que ver esos síntomas con tu linaje, con experiencias vividas de tus ancestros, de tus padres, asuntos no resueltos, pues dije, ala, o sea, todo ¿Síntomas te refieres a alguna síntomas enfermedad? físicos, enfermedades. Por ejemplo, un dolor de cabeza no es una enfermedad, pero es un síntoma, ¿no? Mujeres que lo pueden tener de manera muy recurrente, o de repente fiebres repentinas, que tampoco es una enfermedad, ¿no? Una fiebre, que de pronto te entró una fiebre y no sabes qué te pasó, o enfermedades tipo metabólicas, y últimamente hay enfermedades que son muy recurrentes en las mujeres, como la endometriosis, el cáncer de Sí, o mama, los ovarios poliquísticos también pueden. también, o sea, también es una enfermedad no vamos a llamarla enfermedad, porque en realidad no es una condición Ujú. que está sobrediagnosticada, incluso el síndrome de ovario poliquístico. Em, Ah, y una pregunta, mujeres que tienen pérdidas, eso también está también, asociado al linaje, creo, ¿no? sí, O también. podría estar, bueno. También, o sea, cuando una persona quiere investigar, no solamente nos quedamos con el síntoma y lo que significa, sino lo que hay detrás. Entonces ahí, para explicarte un poco lo que es la Sí. biodecodificación, es una terapia, es como les contaba, ¿no? Un estilo de vida, una forma de ver la vida, una disciplina, como quieras llamarlo, que te ayuda a entender cuál es aquel shock biológico, así se le llama, o qué disparador, qué detonante generó en ti un síntoma, ¿no? Que viene a ser algo que tú no has podido procesar, que genera una emoción que no has podido procesar. La emoción no te enferma, o sea, que yo esté triste ahorita no me va a enfermar estar triste. Lo que me va a enfermar a mí es lo que yo hago con esa tristeza, o mejor dicho, lo que yo no hago con esa tristeza, que es Ujú, no nombrarla, no mirarla, quedármela callada y vivirla en soledad. Vivirla en soledad no quiere decir que yo voy a estar aislada del mundo en teoría, sino que no lo digo, no busco ayuda, no busco el grupo para corregularme con las otras personas. ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Tu cuerpo lo que va a hacer es que con esa emoción no procesada, y ya no quiero ahondar tanto, pero dependiendo del tipo de emoción, una parte de tu cuerpo es la que va a reaccionar. Entonces, ¿Y reacciona en ese momento o después? puede ser en ese momento, ¿no? Por ejemplo, una cistitis, ¿no? Que es un conflicto de territorio, así se le llama. Y este ejemplo siempre lo pongo y lo puse en el taller, porque es muy Ujú. fácil de entender. Como que yo estoy en mi casa, ¿no? Con mi esposo, mis hijos, mis hijas, y de pronto mi suegra quiere venir a la casa de visita y yo a mi suegra la siento como una amenaza porque está invadiendo mi territorio, que es mi casa. Me siento invadida, no me siento tranquila. De pronto, al día siguiente, puedo estar con una cistitis o una infección urinaria. Cuando somos mamás por primera vez es normal tener muchas preguntas. Inclusive tenemos preguntas como ¿cuándo podemos retomar relaciones sexuales? O cómo identificar si nuestra salud mental no se ha visto afectada por el puerperio. Es por eso que hoy te quiero mostrar la agenda de Mamá Primero. Y en esta agenda vas a encontrar toda la guía que necesitas para los primeros 6 meses de tu maternidad. Vas a encontrar, además de un área de journaling para que puedas planificar tus días, información muy rica sobre lactancia materna, sueño infantil, suelo pélvico, salud sexual, porteo ergonómico, hasta un recuento de vacunas y muchas cosas más. Si deseas adquirirla, nos puedes escribir en cualquiera de nuestras redes para que puedas tener esta guía que va a ser muy importante los primeros meses de tu nueva maternidad. Claro, y uno no lo relaciona, No, pero, de pronto dices, ay, me dan infecciones urinarias a cada rato, o me da a cada rato pero es cistitis. como que el cuerpo te protege de esa emoción que no estás. El cuerpo lo que quiere hacer es hacer lo que tú no hiciste.
En un Claro, y por lenguaje, eso habla. en un lenguaje muy simbólico quieres solucionar tu conflicto. Y ahí tú dijiste algo en el taller que Ujú. cuando el síntoma aparece en realidad es porque la recuperación o la sanación se está dando. Me parece que... Dependiendo del síntoma, claro, en ese momento estábamos hablando específicamente de temas de lactancia, pero dependiendo del síntoma, hay enfermedades que se están notando cuando ya pasó el proceso de sanación o cuando ya se está dando en ese momento la sanación, dependiendo si es que estamos en el sistema simpático o parasimpático, pero ya no quiero andar más porque ahorita Ay, no, a mí me encantan nos confundiríamos esos mucho, pero entendiendo simplemente en sencillo de que mi cuerpo lo que va a hacer es intentar ayudarme a procesar aquello que yo no dije y me lo va a mostrar a través de un síntoma o de una enfermedad, la que sea. Pero recordar que esto el cuerpo lo hace buscando una solución muy infantil, porque a mí de nada me ayuda que al venir mi suegra me dé una cistitis, porque no resuelvo nada con la cistitis, pero mi cuerpo de manera arcaica, ¿no? Cuando vivíamos en las cavernas, ¿no? Y lo vemos en los animales, que ellos marcan territorio a través de la orina. Entonces yo, si siento mi territorio invadido, voy a querer marcarlo con orina. Entonces voy a generar todo un proceso inflamatorio. La cistitis. Claro, claro. No lo dije, no lo relaciono, es que a veces me pasa esto que yo pienso que todo el mundo entiende lo que está en mi cabeza. Tiene sentido. Claro. Es un poco cómico el cuerpo, pero sí. Sí. Entonces, ahí está. Intento marcar mi territorio para protegerme, ¿no? Lo que mi cuerpo va a querer hacer es protegerme y ayudarme, pero en realidad no me ayuda, pues porque voy a estar con dolor, fastidio, el momento de orinar no voy a poder orinar, entonces pastillas, qué sé yo. Entonces, lo peor que podemos hacer en ese caso es tepearnos. Uy, ese tema también es muy interesante. Claro, porque tendemos a resolver inmediatamente el síntoma, claro, ¿no? La pastilla. O sea, ¿qué hago yo frente al dolor, no? Porque es un dolor que me está generando. ¿Qué hago yo? Me adormezco inmediatamente para no sentirlo, porque el dolor es incómodo. Pero el dolor es un mensajero y es una forma que tengo yo para poder llegar a aquello que me está generando ese dolor e intentar resolverlo y sanarlo, ¿no? O sea, no, de pronto yo no voy a sanar a mi linaje entero porque sería muy pretencioso y muy egocéntrico creer de que yo sola voy a sanar todo mi árbol. Pero digamos que, por ejemplo, si mi mamá también sufre de cistitis y mi abuela también sufre de cistitis, no es que en mi familia seamos de vejiga sensible y que todas tengamos cistitis o infecciones urinarias recurrentes. Es porque hay un conflicto que ha ido pasando de generación en generación, que de repente mi bisabuela no lo pudo resolver en su momento, un conflicto de territorio, en que se sintió invadida, qué sé yo, y que ese conflicto de repente pasó a mi mamá. No es que lo hereda, o sea, es que el inconsciente familiar es así. Trabaja de esa manera, entonces alguien lo va a denunciar, y si no es una, es la otra, hasta que viene alguien y dice, ok, yo quiero entender qué es lo que está pasando. No, y hablando de eso, por ejemplo, cuando a mí me dieron los ataques de pánico, y bueno, yo me hice terapia holística, registros akáshicos, un montón de cosas, sí. ¿ya? Y me dijeron que en mi línea yo no era la primera que tenía esto. Claro. Y bueno, eso fue revelador. Y claro, yo fui la de mi línea que dijo, no, ya no más. porque mi cuerpo, y esto es muy importante, y ahí entrando un poco la maternidad, ¿no? Por ejemplo, lo que a mí me pasó fue en parte por mi posparto, por el duelo de mi papá que vino antes. Yo volví al trabajo muy pronto, entonces fue demasiado estresante y tóxico volver al trabajo con un recién nacido en pandemia, no puede salir, ¿me entiendes? Entonces, fueron un montón de cosas y hubo un punto en el que mi cuerpo habló y me dieron los ataques de pánico. Y ahí es como entendí, oye, aparentemente nada está mal, pero es que yo no puedo controlar que se me va la respiración, se me dan ataques como paros cardíacos todo el día, y eso me pareció increíble. Y claro, cuando yo me fui a todos los médicos me dijeron, tú no tienes nada, es estrés. Nada físico. Es estrés. Además, me mandaron un ansiolítico. Tome sus pastillas, exactamente. Y cuando el psiquiatra me las mandó, me dijo, ¿y esto qué me va a hacer? Le digo, bueno, te va a hacer sentirte más optimista, me dijo. No es como... Ya bueno, para él lo seguí terapia y todo, ¿no? Pero el punto es que la maternidad fue lo que hizo que mi cuerpo ya colapse. No más que colapse, es lo que nos pasa cuando somos mamás. O sea, al momento de traer un hijo al mundo, es como que se abre algo. Yo siempre le digo, se abre la cajita de Pandora y no sabemos qué es lo que vamos a encontrar en esa caja.
porque todo aquello que hemos llevado, guardado de nuestra propia historia y de nuestras ancestras y cómo vivieron ellas su maternidad, va a aparecer también en la mía, va a aparecer como yo, como fue mi experiencia de bebé en los primeros Ay, años de sí. vida. Entonces nadie se pregunta eso, ¿no? Y nadie te cuenta eso. Todas más estamos y eso no es una crítica, por favor. Pensamos en el baby shower, en comprar la cuna, en comprar el Sí. coche, comprar los chupones, comprar los biberones, la fórmula, las fotos. Pensamos en todo eso que también está bien, pero dejamos de lado todo el bolondrón emocional que se nos va a venir, porque o no nos cuenta o de repente no nos importa, porque es incómodo ir a ver mi herida, lo que me pasó, lo que no me pasó. Entonces nadie va a querer eso, entonces yo prefiero anestesiarlo porque vivimos en una sociedad que anestesia y que te dieron a ti las pepas, de pronto a mí también me pueden mandar pepas, entonces vivo drogada todo el día, Sí. ¿no? Es como un zombie, desentendida por completo de lo que me pasó. Pero la maternidad me abre. Soy un canal abierto nuevamente y de pronto puedo ver claramente mi historia y ahí yo tomo una decisión, consciente o inconsciente, de poder ir y sanarla o simplemente seguir haciéndome como si nada hubiera pasado aquí, que es lo que me pasa con muchas mamás cuando voy a verlas. Es como que de pronto hasta su cuerpo me lo dice. ¿Cómo está su cuerpo? ¿No? Encorvadas, tienen 2 meses posparto y todavía es como si no hubieran dado a luz, ¿no? Entonces, porque no se hallan en eso y no es culpa de ellas, finalmente es que es un montón lo que se nos viene encima. Entonces, si no tenemos una red que apoye, alguien que nos cuente, que nos acompañe, pues se nos hace re difícil y entonces lo tapamos. Porque desde el colegio no nos enseñan a trabajar emociones, no nos dicen, no validan, no acompañan, no nombran, eres muy intensa. A mí me decían que era una intensa toda mi vida, eres muy emocional, eres muy susceptible. Entonces es como que ser yo o ser una persona conectada con su mundo emocional está mal. O un signo de fortaleza es no expresar, no llorar, Claro, ¿no? Entonces mamás que se guardan las lágrimas. O inclusive en el mundo corporativo, ¿no? Un líder tiene que ser bien sereno, que encuentre soluciones. Te cuento lo que me pasó. Cuando yo postulé para ser Key Account Manager, yo no me veía como Key Account Manager, ¿ya? Pero era la que me tocaba. Claro. ¿Ya? Pasé un reclutamiento interno por Headhunter y me dijeron de que uno de los motivos por los cuales yo no aplicaba era porque mi lenguaje corporal era demasiado expresivo y que yo como que no engañaba, ¿no? O sea que si estaba molesta, mostraba mi molestia y era como que no. Y yo, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿tú prefieres una persona deshonesta que una persona que más bien es honesta con su sentir y que va a la par, ¿no? Entonces yo sí, no. Y ese fue uno de los motivos ya como que me voy de aquí. Por eso salimos. No, sí, eso es como que quieres que te engañen. Bueno, pues ya, pero yo no te voy a engañar. Sí. Y así vivimos. Entonces, estamos ahora en un momento de la humanidad en el que más mujeres, a través de la maternidad, estamos abriendo esta cajita, pero de una forma distinta, ¿no? Y se puede mirar el dolor con amor. O sea, yo he aprendido a hacerlo porque yo me quedaba pegada en el dolor y sufría no sabes cuánto, ¿no? Padeciendo y diciendo por qué pasó esto con mi bisabuelo, por qué lo hizo y por qué mi mamá y mi papá. Pero cuando una decide, primero es un trabajo como que es de hormiguita, porque si solamente tú lo dices y lo decretas y lo afirmas, como últimamente está muy de moda, afirmaciones, no y decreta, manifiesta, si solamente vas por ahí, perdiste. Porque necesitas algo que sustente esa manifestación. Y esta sustentación está en tu cuerpo. Tu cuerpo físico es el que va a ayudar a que eso vaya de la mano. Porque, a ver, tú con tu ataque de pánico manifiesta que estás bien, que eres saludable, que eres amor y que eres luz. Tu cuerpo está por un lado y por otro. Entonces, ¿qué genera eso en la gente? Culpa. ¿No? Porque no puedo estar como la mayoría me dice que yo debería estar, ¿no? Brillando y siendo amor y luz. Y ahí, bueno, hay un punto a favor de la medicación en ese momento, que yo no podía ni respirar, o sea, necesitaba medicación en ese momento puntual porque yo no podía, como tú dices, ¿no? Levantarme optimista si no puedo respirar, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento lo necesitaba, porque también en ese momento me decían, no, pero tienes que ser positiva. Yo, no, ahorita no puedo, ya. En ese momento la medicación me ayudó, pero lo que
lo que me empezó a sanar, porque seguro sigo en eso, es la terapia, por ejemplo, Sí, claro. ¿no? O sea, y sin terapia, no, o sea, yo dejaba la medicación y otra vez volvía a Sí. todo. Ahora, algo que te quiero preguntar, porque Sí. a mí siempre me llama atención con las mamás que sigo, son los primeros días posparto, cuando tienes a tu bebé, cuando Sí. todo es nuevo. Porque de lo que escuchas, por ejemplo, son mamás, bueno, yo casi siempre recibo mamás muy nerviosas Sí. porque dicen, mi hijo no para de llorar, no sé qué le pasa, lo pongo al pecho y llora desconsoladamente y no quiere y no sé qué Ujú, hacer. O ujú, inclusive me ha tocado en consulta cargar bebés porque la mamá le ponía el pecho y lloraba desconsoladamente ujú, e inclusive que lo cargaba y no se calmaba. Entonces ujú, la mamá ya se pone nerviosa de no sé qué hacer contigo y a mí también me ujú, ha pasado con mi hijo, ¿no? Entonces tengo que cargar bebés también y se calman. ujú, Bueno, obviamente soy una extraña, no soy su ser ujú, de apego ujú. principal, ¿no? Pero este comportamiento, o sea, si bien hay mucha separación cuando recién nacen los Sí. bebés y obviamente eso no va a ayudar a que los bebés estén tranquilos, pero también las emociones de la mamá o todo este cambio que no se veía venir impacta en ese bebé, que ese bebé esté más intranquilo, más irritado. O sea, ¿tiene relación? Sí, o sea, lo que yo creo es que sí. O sea, de repente habrá gente que te dice, no, simplemente son cólicos, no, y últimamente, sí, paréntesis, de pronto me topo con un montón de bebés que tienen APB-LB Sí. diagnosticada como que sospechoso. Y yo, ¿pero por qué sospechan? Tiene ¿no? Diarrea con sangre, tiene moco, Ujú. fastidios, no sé, erupciones en la piel. No, nada de eso. Solamente llora todo el día. Pero me han dicho que es APB-LB. Es como que ya le dicen eso a la mamá Sí. para que tenga algo de lo que agarrarse. Y yo, bueno, ok, ya está bien, vamos, vamos, ¿no? ¿Qué puedo hacer más ahí? Porque yo creo algo, pues veo, observo algo, Ujú. ¿no? Observo una mamá que está nerviosa, que está fastidiada, que no se encuentra ella. Entonces, sí, o sea, porque, y voy a contar lo que les conté en el taller, porque Laura Goodman, que es una psicoterapeuta argentina especialista en estos temas. A mí me encanta seguirla. Tiene un libro que se llama La maternidad y el encuentro con tu sombra. Ella habla de acerca del barril emocional, ¿no? En el que mamá y bebé están metidos en el agua calientita, ¿no? Y es como que comparten este mundo emocional que compartía bebé cuando estaba dentro de la barriga. El bebé no entiende de emociones de mamá. Eso ya se sabe por epigenética, estudios que hay ya de la psicología de bebés en el útero. Wow, Ya ¿existe ese? existe, sí, Wow, existe, ¿no? ya. Se me ha ido el nombre ahorita de este psicólogo especialista en bebés en útero, Thomas Bernie creo que es, de cómo la experiencia ya es sentida desde la gestación. Ya hay una conexión con su madre a través del mundo emocional y sensorial, ¿no? Porque no la puede tocar, pero la puede sentir. Y eso es hermoso, Ujú. ¿no? Entonces, el bebé no discrimina. Lo que mamá siente, el bebé lo siente. Y ojo acá, no es para decir, entonces yo estoy triste, mi bebé está triste, entonces no debería estar triste, le estoy generando tristeza. Sí. Por favor, no podemos ya estar siendo infantiles y creyendo de que todo es nuestra culpa, porque eso es victimización. Lo que yo tengo Ujú. que es hacerme cargo. Entonces es una oportunidad. Tenemos que ver este tipo de situaciones como una oportunidad inmensa de ver qué cosa voy a hacer con esto y de no creer que es mala la tristeza. Yo puedo estar triste, nos han dicho que está mal, pero no, yo puedo estar triste, pero puedo decirle a mi bebé, estoy triste por este motivo, lo proceso, no lo vivo en soledad y me lo callo, yo lo hablo, digo lo que me está ocurriendo y se lo cuento a mi bebé, para que mi bebé sepa de mi boca que esto que está sintiendo no es de él, porque la que triste soy yo, no mi bebé. Ay, me quiere salir una lágrima. Pero generas una conexión Generas bonita. una conexión bonita y tú como mamá tienes ese poder inmenso. Entonces, si ya estamos metidos en un barril, cuando nacemos continuamos en ese barril, pero llega un momento en el que el agua, ¿no? Se pone tan caliente porque el bebé necesita tanto a nivel físico y corporal, ¿no? Y emocional, que la mamá siente esa agua demasiado caliente porque ella no siente que puede sostener todo y se sale del barril. Entonces, desde fuera, mira la necesidad del bebé. De repente, esos bebés llorones, de repente para mí o para otra mamá, es un bebé. De repente mi hija, para mí no era una bebé llorona, pero de repente para otra mamá la veía, esta bebita llora todo el día, no puedo con esta bebita. Ujú. Todo depende como yo lo vea y dónde estoy, ¿no?
Entonces, por ejemplo, a veces me pasa, ¿no? Que mamás están cargando a su bebé, de pronto lloran, ¿no? Porque ¿cómo bebé va a llorar? Y me dice, ya empezó con sus fastidios. Entonces, yo digo, pero le explico, ¿no? No, esto no es así. Aparte, claro, este componente de que no sabemos cómo funciona un bebé, no tenemos tenemos que idea de qué es lo que hace descifrarlos. un bebé, vas descifrándolo, ¿no? Pero de frente vamos ¿no? A lo peor. O, por ejemplo, lloran y decimos, o sea, el cerebro busca una razón lógica. Tiene hambre. Tiene hambre, lo Ya, primero. le doy biberón, lo callé. Sí, lo callé. A veces siento que, o Claro. sea, obviamente las mamás no lo hacen por callar, está callando bebés todo el día, Sí. pero literal, por eso es que toman también tanta fórmula y tanto Claro. biberón. Es como que llanto, no, hambre, Lo biberón, callo, lo callo y claro. duerme. No toleramos el llanto, no toleramos esta agua calientita del bebé, porque de repente yo me meto ese barril y para mí está tibiecita rica, pero para otra mamá es demasiado caliente. Entonces yo no puedo entender lo que a ese bebé le está pasando desde fuera. Entonces me va a parecer realmente un bebé recontra demandante y ahí aparece el bebé de alta La demanda, demanda. que para mí el bebé de alta demanda no existe. Ujú. No quiero ser dura con lo que digo, pero es que no es por lo que me haya pasado a mí, es lo que veo. O sea, igual es una oportunidad, ¿no? Porque una oportunidad, como tú dices, para verlo de otra manera. Por ejemplo, yo, cuando mi hijito estaba pequeño, Claro. yo busqué, lo encontré lo de alta demanda Pero y yo le sí, dije a su papá, Tiago es de alta demanda. claro, Pero ya viéndolo en retrospectiva, yo inicié mis pospartos con un bagaje, o sea, arrastraba muchas cosas que no claro, resolví en su momento. claro. Y obviamente no fue, ya de ahí yo digo, obviamente me iba a dar los ataques de pánico 2 años Claro. después. Entonces, finalmente, si yo hubiera tenido este tipo de conocimiento y una red que me sostenga Claro. también adecuadamente, quizá, lo hubiera visto de otra manera. O sea, ya no hubiera sido el bebé de alta demanda. Claro, yo también creía que mi bebé, mi Rafaela era bebé de alta demanda, Ujú. ¿no? O sea, con todo esto lindo que te estoy contando, pero yo creía, no, hasta que esta niña quiere estar todo el día prendida de mí, hasta que luego entendí que era una necesidad de ella. Entonces ya con la segunda era como que ven para acá. Aparte que sus nacimientos fueron completamente diferentes, eso también influye muchísimo Ujú. en cómo tú te vinculas con tu bebé desde el día 1 o del momento 0 que nació. Entonces, para terminar esto, ¿no? De los llantos, ¿no? Que estamos hablando del Ajá. barril y todo, no podemos tolerar el llanto. Nos cuesta tolerar el llanto, queremos callarlo, porque así como no toleramos a una persona que viene y te cuenta, estoy triste, es como que debería estar feliz, ¿no? Ya es como que tenemos baja tolerancia a la emoción connotada como negativa, cuando una emoción, esa emoción no es ni positiva ni negativa, solamente es. Lo que le da un color a esa emoción es lo que yo hago con ella, porque si estoy con mucha cólera, la cólera no es mala, pero si me pongo a pegar, a gritar, a destruir, entonces lo que yo hago con ella es lo que genera un impacto negativo en quien está a mi alrededor. Entonces voy a querer apagar ese llanto. Y siguiendo lo que Laura Goodman dice, y lo que dice también Ivonne Laborda, lo que dicen todos los especialistas en neurociencia infantil, de bebés, Niels Bergman, o sea, no es que a mí se me ha ocurrido, o sea, lo he vivenciado, pero tiene también un sustento, ¿no? Es todos esos llantos que a mí tampoco me permitieron tener, todos los llantos que a mí me reprimieron en toda mi vida. Entonces, sostener el llanto de otro, para mí es imposible porque no sé cómo se hace, porque no lo hicieron conmigo. Es como que la empatía, yo la aprendo porque fueron empáticos conmigo. La paciencia la aprendo porque fueron pacientes conmigo. Si no, ¿cómo? ¿De dónde? ¿De Claro. dónde voy a sacarlo? Entonces tengo que aprenderlo, pero tengo que sentarme a entenderlo. ¿Qué es lo que me está pasando? Ahora, ¿es un excelente momento para ir a terapia el embarazo y el posparto? Sí, por favor. Es un excelente momento porque ya desde el embarazo se va presentando todo esto. Entonces no puedo recibir el sopetón de pronto lo que me va a pasar. Más o menos porque venimos con diferentes equipajes y diferentes vehículos. Alguien que vendrá en un Ferrari y otro viene en un Tico. Así somos, así llegamos a la maternidad, ¿no? Entonces trato de hacérmela como que más fácil, no buscarme lo difícil, lo que te dicen para la apariencia, no lo que la sociedad me pide, pero yo estoy sintiéndome completamente diferente. Entonces la biodecodificación te puede ayudar a entender justamente aquello que mi bebé está sintiendo, que yo no se lo estoy pasando. Acabo de decir que es compartir espacio emocional. No es que yo estoy triste y le paso la tristeza, o estoy con cólera y le paso la cólera. Es que estamos metidos en lo mismo.
Entonces es fácil interpretar lo que un bebé siente porque primero, antes de entender lo que el bebé siente, yo tengo que entrar en contacto conmigo. ¿Qué me está pasando a mí? Y a veces somos conscientes mucho después. Por ejemplo, en tu taller, ya eso que yo lloré así, guau, fue porque estábamos, y esta es lo que también quería tocar en el episodio, muchos episodios de mastitis, de Ya, grietas, de sí, poca leche, perlas de leche, o sea, además del tema técnico, pues tiene un origen emocional. sí, Y cuando yo hice esa visualización de mi peor momento en la lactancia, fue porque yo tuve una mastitis, que ya fue para mí la gota que derramó el vaso, claro, porque claro. ya yo todo venía siendo horrible y me dio mastitis y me Ujú, tumbó. ujú. Y como yo estaba con fiebre, con malestar, con la teta dura, etcétera, Claro, claro, encima tenía a mi hijo a mi costado que no se quería despegar de mí. claro, Entonces claro, yo, sin tener hijos, pues me hubiera hecho bolita y ya, ¿no? Y me claro, hubiera pepeado seguro, ¿no? Ya, pero claro, con mi hijo ni me podía pepear, ni me podía alejar de él. claro. Entonces, tú decías, por ejemplo, de que la mastitis quizá era algo que yo no había dicho o que no podía manifestar. Y yo me acuerdo que en ese momento lo que yo no podía manifestar porque me daba vergüenza era que la maternidad la detestaba y que no quería ser mamá, que no entendía en qué me había metido y yo no tenía vuelta atrás. Entonces, quería que hables un poco de ese enfoque de lactancia como Claro, asesora de lactancia sí, también, porque, claro, lo que solemos decir es, oye, mastitis, no le estás dando lactancia con horarios, sí, claro, o grieta, el agarre, practica la postura con una cruzada, claro, no sé, pero no hablamos sí. tanto de, ¿De oye, qué te ¿de pasa? qué te ¿Qué te pasa? pasa? Entonces, estas Sí, manifestaciones en la lactancia respecto a las emociones, ¿qué ajá. origen pueden tener? Aquello que no pude procesar, que lo viví en soledad y que mi cuerpo intenta decírmelo de alguna forma para intentar resolverlo. Claro. Eso es. Ujú. Entonces, lo asociado a la lactancia tiene que ver con el pecho. El pecho es mi casa, mi hogar, lo que yo puedo cuidar, donde me siento protegida, donde yo puedo nutrir, porque me siento segura de poder nutrir y alimentar a mi cría. Biológicamente, las tetas son mamas, las glándulas mamarias, no, y son las que generan el alimento. La leche materna simboliza a la madre. La madre siempre va a simbolizar el alimento, ya sea comida sólida que tú comas o el alimento emocional, todo aquello que de lo que te nutres en general. Entonces, claro, de pronto tengo un hijo, te rompió el mundo entero a pedacitos, te sientes confundida y yo no estoy hablando aquí para enjuiciar a nadie, ni tampoco decir, ah, mira, es que debiste, o no, es que no Ujú. quieres, o no puedes, o no te da la gana. Al contrario, es, creo yo, una herramienta justamente de autoconocimiento, la biodecodificación. Entonces, entendiendo lo que simbolizan, ¿no? El sentido biológico de la glándula mamaria, de mis mamas, de mis tetas, y sobre todo porque están al costado de mi corazón. El corazón es el lugar en el que yo doy amor. ¿Cómo cargo a mi bebé? No lo cargo con mis piernas, lo cargo con mis brazos. Los brazos y mis manos son una proyección de mi corazón, como yo Ay, apapacho a mi sí. bebé. Yo doy y recibo con mis manos. Entonces es muy simbólico el hecho de amamantar a un bebé. No, no solamente porque me pongo la teta y leche y los anticuerpos y todo y ya. Entonces, cualquier afección que yo tenga en la glándula mamaria, en la teta, en los pezones, va a ser porque hay un conflicto que yo tengo con mi nido, con mi casa, con mi familia, con lo que yo soy, si me siento protegido o desprotegida, cómo siento que yo cuido, cómo siento que yo voy a poder ser mamá, me siento capaz de ser mamá o siento que no estoy dando la talla o me estoy esforzando demasiado o simplemente no quiero, de repente para mí esto es mucho. Entonces, Rocío, y perdón que te corte, sí, una mamá cuando yo publiqué esto de lo de tu fuiste taller, muy valiente en sí, decir esto de no quería ser mamá porque nadie lo dice sí, nunca. sí, de verdad que recién lo estaba verbalizando y me escribió una mamá que yo acompañé que era madre soltera, o sea, se había separado de su Ujú, ujú. pareja desde el embarazo. Y claro, al final esta mamá tuvo siempre que usar una jeringa con sonda, porque siempre a pesar de que hacía todo bien, aparentemente el bebé realmente no se llenaba, no subía de peso. Entonces ella me decía, ¿será que haberme separado de mi pareja tuvo algo que ver? O sea, sí podría tener, ese es el Sí, contexto en el que sí, estaba claro. viviendo, ¿no? Es su contexto. Se siente que hablamos que es protección. No, yo protejo de esta forma. Si me siento desprotegida, ¿cómo voy a poder proteger? No puedo.
me siento desvalida, me siento sola. Ahora, si hablamos de derecha, izquierda, ya dependiendo de no decir zurdo o diestra, pues va a simbolizar conflicto con tus colaterales, o sea, tu pareja, tus hermanos, tus amigos, o con tu línea vertical, ¿no? Tus ancestros, tus padres, abuelos, o relacionado directamente con tus hijos. Entonces, la mastitis, que es la más común, o las grietas, que son las más comunes, ¿no? Las grietas son heridas, algo que se me ha abierto, porque las cosas van demasiado rápido, no lo puedo procesar y me duele. Me duele, porque ese es el síntoma, me duele, ¿no? Yo siempre les pregunto, ¿y qué sientes, no? ¿Cómo sientes? ¿Cómo podrías expresar? Y pam, me van contando y yo ya sé que lo que me están contando es cómo ellas realmente se están sintiendo en ese momento. Y por ejemplo, grietas que ya se convierten en sangre, claro, o ya eso ya es... siento que me desangro, mi sangre es familia, ¿no? O sea, es como me siento afectada en mi familia. Cuando hay infección, ¿no? Porque hay grietas que se infectan a veces, o la propia mastitis, que es una infección, lo estoy viviendo con furia, con rabia, con mucha cólera. Yo, por ejemplo, vi una mamá que... Muy linda la mamá. Yo sé que dio todo de sí, o hasta ahora, claro, pero cuando yo estaba con ella, el agarre no le dolía. Cuando yo me iba, le dolía terriblemente. ¿Y por qué crees que pasaba eso? Bueno, ella estaba... O sea, ella se preparó y todo, pero yo creo que tenía mucho miedo desde el embarazo. Y bueno, no sé si... O sea, yo la sentía triste en general. La sentía triste con todo esto, ¿no? Y como te digo, a mí me parecía impresionante que cuando yo estaba con ella, no le dolía en ninguno de los dos pechos. ¿Y por qué crees que es eso? ¿Qué se generaba en ese momento que estabas tú? Ahí se sentía más, no sé, protegida, acompañada. Claro. Sí, y me parecía increíble porque es que y ahí es donde ya yo encontré mi limitación, porque yo ya no sabía cómo acompañarla. O sea, yo le echaba porras y todo, ¿no? Pero no podía indagar más. Claro. Y eso es lo que creo que a veces falta un poco, ¿no? Y que me parece muy valioso de la biodecodificación y todos estos acompañamientos. Sí, o sea, cuando una mujer se siente segura, es que seguro te pasa a ti, me pasa a mí, a muchas asesoras, dulas, es que cuando tú estabas todo era perfecto, te fuiste y empezó a llorar, empezó no sé qué. Entonces la pregunta siempre es, ¿y cómo te sentías cuando estaba yo? ¿No? Me sentía segura porque, claro, sabía de que pasaba algo y estabas tú ahí para resolverlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es no ser una la que va y resuelve, es permitirle a la mamá que sepa que tiene ella el poder, porque yo no hice nada, tampoco hiciste nada. Exactamente, lo hacía ella. Lo hacía ella. Entonces decirle, ¿lo estás haciendo tú? El poder lo tienes tú, no yo. Exacto, por eso es que a mí no me gustan perdónenme, no me gustan esas frases de voy a salvar tu lactancia. No, ni salva a nadie, ni empodera a nadie. Una misma es la que solita, con los recursos que tiene, lo hace. Una está al servicio. Yo me pongo al servicio de esa mujer que me ha buscado. Algunas de repente, yo voy y de repente no me querrán volver a ver, porque fue demasiado de repente intenso. De repente voy a donde otras y donde solamente nos pasamos jiji, jajaja, y riéndonos y no hablamos de nada porque no veo la necesidad de ahondar. Ahí habrán otras que no me abren la puerta y quedará ahí y ya está, la ayudé con algo muy puntual y listo. O sea, ¿no? Hay de todo, pero es que una se pone al servicio de quien está buscándote por algún motivo. Te llegan mujeres de repente, como tú estás diciendo, pero te llegan porque justamente tú estás en una búsqueda de intentar ayudarlas. Todo tiene un motivo y un fin. Entonces, si yo le encuentro un sentido real a lo que me está pasando, pues puedo ir y ver qué lo está originando. Puedo poner en palabras aquello que no me estoy permitiendo, porque, por ejemplo, una mastitis, ¿no? Es un conflicto de no puedo ser madre. No me siento suficientemente capaz de ser madre y de cuidar y proteger a este niño, ¿no? Y lo vivo con mucha rabia porque no debería ser así. Sí, y me has hecho acordar que cuando mi hijo lo agarraba a Judith, que es la chica que me ayuda con mi hijo desde que nació, mi hijo se calmaba. Inclusive hice un experimento una vez, puse a mi hijo al costado de Judith, no lloraba, y de ahí me lo ponían a mi lado y lloraba. Entonces decía, yo no lo puedo, yo no puedo cuidar a mi hijo, y me daba mucha rabia. Claro. Sí, una mamá hace poco se sentía así con la nana que contrató, ¿no? Es como que sentía que le invadía y todo, y le digo, ¿la necesitas? No. A la semana me escribió, la despedí.
Pero fue una pregunta oportuna la que le hiciste. De Es que- repente ni se lo cuestionó. Claro, es que claro, también, ¿no? Es ir, también ir aprendiendo a saber qué pregunto, ¿no? Porque yo no le estoy diciendo despídela. Claro. Yo por fuera ya, desde que yo vi, ¿no? Dije de repente no se siente cómoda, ¿no? Y ella va y luego me dice la despedí y me siento mucho mejor. Me has hecho acordar que la otra vez en TikTok, lo que me gusta de TikTok es que como es un poco más masivo, pues recibo muchos más comentarios. Claro. Y una mamá en un TikTok de destete que hice me dijo, no sé qué hacer porque mi hijo llora y sufre y lo alejo y hago de todo y llora y me cuesta demasiado y no sé cuándo va a terminar este destete. Y yo era como, oye, ¿realmente quieres destetar? O sea, la estás pasando horrible. Claro. Entonces es como, bueno, no sé si alguien se lo ha preguntado, pero Sí, pareciera... de repente ni ella. No nos enseñan tampoco a conversar con uno mismo, a preguntarnos cosas, ¿no? Claro. ¿No? O sea, vivimos así, como que muy rapidito. Y la biodeco nuevamente, o sea, te lleva justamente a ir a encontrar. Entonces, para resumir un poquito, Ajá. ¿no? Pues ya, yo entiendo mi conflicto, ¿no? Hablando de temas de lactancia, pueden ser conflictos específicamente míos, ¿no? Muy puntuales, porque es algo muy puntual, no es un síntoma que sea recurrente ni nada, porque te pasa en la lactancia, pero también puede ser algo que se abrió de mi árbol, de mis ancestras, cómo vivieron sus maternidades, estuvieron o no acompañadas, se sintieron solas, se sintieron protegidas. Entendamos que venimos de una cultura machista que más bien a la maternidad nos enseñaron, ¿no? A verla como una carga, como un No, lastre, sufrido. como un impedimento. Muchas mujeres no tenían opción y tenían que renunciar a lo que ellas querían. De repente ni siquiera sabían qué querían. Y de pronto ser madre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de repente ni querían ser madres, pero no lo podían decir. Ahora lo podemos decir, pero incluso esas emociones de rabia que te digo de la mastitis, de repente ni siquiera puedo decir siento rabia, estoy con mucha cólera, porque realmente yo quería a mi hijo, es la dualidad y la ambivalencia, ¿no? Sí. Yo quería tener un hijo, pero no tenía idea de que iba a ser así. Entonces ya no lo Yo. quiero. Y me da rabia. Pero como no debo mostrar rabia porque tengo que estar bien por mi hijo, entonces me la trago. Entonces, de pronto tu cuerpo te dice un acto tan sublime de amor, porque yo lo quiero ver así, un acto de amor, una enfermedad, acto de amor, Rocío, ¿qué estás hablando? Cuando logras ver más allá del síntoma, te das cuenta que tu cuerpo es noble. Ujú. Le agradeces por hacerte ver algo y le dices, ya no es necesario, yo me hago cargo. Ay, qué bonito. Y el síntoma se va. Perfecto. Te cuento lo que me pasó a mí en esta teta. De pronto me empezó a doler, rapidito. Ujú. Me empezó a doler mucho, 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 mucho y no entendía qué pasaba. Cambios hormonales, ¿no? Ya tengo más de 40, de repente la perimeno, y ay, no sé ya qué será. Pero el dolor seguía 4 días, 5 días. De pronto yo también busco mis diccionarios, o sea, no porque me la sepa ya, no, busco porque a veces hay preguntas que, y de hecho había una pregunta que decía, siento que no puedo proteger a mis hijos, y me cayó como un balazo de agua. ¿Por qué? Porque mi hija mayor había estado teniendo unas dificultades en el colegio, temas amicales, entonces que yo sentía realmente, pero no, ese pedacito me faltaba de procesar, que no la había protegido adecuadamente en ese conflicto que ella tuvo, no que pudo haber hecho más. Cuando me di cuenta de eso a través de esa pregunta, al día siguiente ya no tenía dolor. ¡Wow! O sea, tú me dirás, ¿fue casualidad? No, no fue No, casualidad. no creo. De un dolor, como si me hubieran dado un golpe, o sea, era un dolor duro, fuerte, permanente todo el día. Lado izquierdo para mí era mi línea no vertical, de arriba a abajo, no era un conflicto con mi esposo, era un Claro, conflicto con tu con mi hija, entonces de mi nido estricto para mí, ¿no? Mi casita, mi hijita. Era eso, y me puse a llorar, claro, porque sí, pues no me había permitido sentir que de verdad pude haber hecho más por ella y que no la protegí como pude. Pero hice lo que pude en ese momento, pero sentía yo que hubiera podido hacer más. Qué Y bonito. así me curo a veces. Qué maravilloso, Rocío. Bueno, todas las cosas que quiero estudiar, la biocodificación me parece súper interesante. Es muy interesante, es muy, Sí, muy, muy, y muy bonito. es una muy gran revelador. herramienta, o sea, tú lo usas en tu maternidad y... Lo uso en maternidad, lo uso con mis hijas, ¿no? Si veo un síntoma de ellas, de pronto digo, a ver, ¿esto es mío o es de ella? ¿O es de mi esposo? Porque también se refleja Sí, de los claro. padres, ¿no? Del padre.
Y ahí voy viendo, y cuando es mío, ya es como que en 2 patadas lo puedo solucionar. Si con mi esposo de pronto, ¿no? Algún síntoma que tiene, yo ya me la sé, lo que le está pasando. Claro, Pero ya, claro, ya te suena ya. ya me suena, ¿no? Mis amigas, de pronto, es que también es un tema porque a veces veo por la calle y veo, ¿no? Ya luego también de aprender coaching somático y entender cómo el cuerpo adopta ciertas posturas para poder protegerte, es como que voy leyendo y me leo también. Ha sido una lectura muy bonita de cómo, te digo, si uno quiere ver el cuerpo con ternura, lo puedes ver, Claro. ¿no? Porque lo único que quiere hacer tu cuerpo es que estés bien, Claro, es protegerte, ¿no? protegerte, nada Y más. hay que tratarlo con amor también. Tratarlo con amor, hablarnos con cariño, hablarnos con cuidado, nutrirlo bien en temas de alimentación, pensamientos, palabras que nos decimos, ¿no? Dejar de decirnos qué tonta soy, ay, mira que soy una esto. No, cambiar la narrativa, pero como te digo, no solamente basta con afirmar y con creer y con manifestar. Tengo que hacer un trabajo corporal, relajar mi sistema nervioso, para que luego mis creencias puedan ir cambiando, porque si no, vamos a hacer un bypass espiritual y creer que de pronto la divinidad me ilumina cuando no tengo en qué sustentarme. Exactamente. Muchas gracias. Ha estado súper interesante. De hecho, hay para hablar más cosas, pero muchas gracias de verdad, porque creo que esto es una herramienta que podemos usar en la vida, no solo en la maternidad, o sea, en la vida. Y, por ejemplo, a mi papá creo que le hubiera encantado saber de estas cosas también. ¿Y dónde te podemos encontrar, Rocío? Porque, bueno, tú das asesorías de lactancia, también haces estas terapias, tienes tu Instagram también de maternidad sagrada. ¿Nos puedes contar un poco dónde te podemos encontrar para si queremos sacar una terapia o una asesoría de lactancia también con este enfoque? Sí, o sea, @lactalibre, siguen tanto en Facebook como en Instagram, ahí estoy. Asesorías de lactancia de embarazo, preparación a la lactancia con este enfoque justamente, atenciones de posparto, destetes. Y en mi otro Instagram que ya hablo acerca de biodecodificación, ahora que estoy viendo el tema de somática también. Trabajo también con el uso de la voz para acompañar el parto, para acompañar los momentos de la vida. Entonces es como que todo me ha llevado a mí al trabajo con el cuerpo. Ahí te podemos encontrar. Ahí me pueden encontrar, ¿no? @maternidad sagrada y @lactalibre. Perfecto. Muchas gracias, Rocío. Gracias a ti por la invitación. Me siento muy honrada, muy agradecida por tu generosidad de compartir y todo. Estamos para apoyarnos. Genial, excelente. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Déjennos comentarios y recuerden suscribirse si nos están viendo en YouTube o en Spotify. Si tienen alguna sugerencia de otros temas a tratar también, me encantaría leerlos y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Mamá Primero, el podcast.